Hola, ¿qué tal? Familia de Ícono, mi nombre es Gaby Hernández de Alujas y es verdaderamente un privilegio estar aquí con ustedes el día de hoy desde esta plataforma internacional, porque llegamos a varios países. Agradezco infinitamente la invitación que me ha hecho mi querido amigo Luis Felipe, porque esta es una oportunidad hermosísima que no se podía dejar pasar. Hablar de nuestra Madre María. Mi nombre es Gaby Hernández de Alujas y estoy muy agradecida por tu atención. Ahora estamos en vivo, después quedará este programa grabado y podrás compartirlo. Me gustaría muchísimo conocer algún comentario tuyo o testimonio que tenga que ver con el tema que voy a tratar, que es María, Madre del Rosario. Es un programa 100% mariano y espero que te sea muy útil espiritualmente hablando. Recemos juntos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. El tema que voy a tocar es una reflexión acerca de esta herramienta poderosísima que conocemos muchos le somos muy devotos, pero muchos personas, aunque son católicos, no lo rezan. El rezo del Santo Rosario. Qué importante. Yo te voy a dar referencias históricas, patrísticas, qué dicen los santos, qué dicen los documentos acerca de la importancia del rezo del rosario. Fíjate, en el libro de las Glorias de María, de don Alfonso María de Ligorio, dice aquí: cuentan los antiguos que cuando Santo Domingo de Guzmán empezaba a desanimarse al ver que en los sitios donde predicaba la gente no se convertía y la herejía no se alejaba, le pidió a Nuestra Señora le iluminara algún remedio para conseguir la salvación de aquellas personas, y que ella le dijo en una visión: estos terrenos no producirán frutos de conversión si no reciben abundante lluvia de oración. Y que desde entonces el santo se dedicó a hacer rezar a todas las personas que iba encontrando el Padre Nuestro y el Ave María, y recomendarles que pensaran en los misterios de vida, pasión y muerte de Jesús, y que muy pronto las conversiones fueron muy numerosas y las gentes de aquellas regiones volvieron a la verdadera religión. Hoy por hoy, querida familia de Ícono, después de la Santa Misa, quizás el rosario es la práctica, la devoción más practicada por todos los fieles. Todavía hay muchos detractores del rezo del rosario, protestantes, cristianos, personas que pertenecen a alguna denominación, y entonces atacan fuertemente la devoción a María, argumentando, basándose en el Antiguo Testamento, de que nosotros los católicos adoramos a María, y lo cual es totalmente falso. Nosotros le tenemos una veneración llamada hiperdulía, que es una veneración que se le da solamente a ella, más alta que la devoción a cualquier santo. Por lo tanto, la devoción a María es perfectamente querida por nuestra Madre Iglesia. Nuestro Señor Jesús, estando en la cruz, ahí agonizando, hizo un testamento espiritual maravilloso. Nos dejó a su madre. Y nosotros, tú y yo, estábamos representados en el discípulo amado, Juan. Y entonces la mamá, viendo a su unigénito morir en medio de atroces dolores, escuchó estas palabras: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y dice la Sagrada Escritura que desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa.
Tú y yo estamos precisamente representados en Juan. Tenemos este testamento espiritual que Jesús nos dejó de que nos llevemos a la Virgen María a casa. ¿Cómo nos llevamos a María a casa? A través del rezo del rosario. Te voy a decir, tengo 16 años rezando el rosario, 16 años predicando a la Virgen María. Este es mi apostolado más fuerte. Es el carisma mariano que Dios me entregó solo por gratuidad, por pura misericordia. Y me lo entregó a través de un sacerdote que fue un gran sacerdote, muy santo, el padre Tiberio Munari Chiomento. Él nació en Padua, Italia, y era misionero javeriano. Y él me dio una vez, hace muchos años, un misterio como este, que es la advocación de la medalla milagrosa. Cuando él me lo regala, yo no rezaba el rosario, yo no le era devota a la Virgen María. Por supuesto que la conocía como católica, sabía que era la Madre de Jesús, pero esa información era toda la que yo tenía de ella. Me gustaba ver las imágenes. En mi casa siempre hubo imágenes de la Virgen María, pero hay algo muy importante. Jamás mi mamá, que ya falleció, rezó el rosario, por ejemplo. Jamás. Yo nunca vi esta práctica de devoción a María tan hermosa, vivirla en mi casa. De ahí la importancia de que los papás tomemos el rosario y demos un testimonio silencioso para que los hijos vayan creciendo y vayan aprendiendo lo que es rezarle el Santo Rosario a la Reina del Cielo. Cuando nosotros somos conscientes de que tenemos que hacer este testimonio vivo dentro de nuestras familias, pues nos empezamos a ejercitar. Al no tener yo un ejemplo de ella, de mi mamá, al no ver esa devoción, pues yo crecí totalmente ajena al rezo del rosario. Pero sabía quién era la Virgen María porque nos llevaban a ofrecer flores a mi hermano y a mí en el mes de mayo. Llegaba el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, y mi mamá nos llevaba y nos vestían de inditos y entrábamos y ofrecíamos flores. Y esto es como toda la información que yo tenía de ella. Por lo tanto, cuando conozco a Padre Tiberio, y él que era un sacerdote 1000% mariano, me preguntó si yo rezaba el rosario y le dije que no. Se sorprendió porque traía en ese momento, cuando voy a conocerlo por primera vez, una medalla de la Virgen de Guadalupe aquí. Entonces él me hizo ver que estaba muy linda la medalla, pero que qué tanto rezaba yo el rosario. Y ahí fue donde tuve una primera confrontación con mi querido Padre Tiberio, porque pronto le dije que yo no rezaba ni a la semana, ni a los 15 días, ni al mes, es decir, nunca. Y esto naturalmente a él no le gustó y me pidió que rezara el rosario, pero con carácter de obligación. Una semana quería que yo regresara en una semana y que le dijera cuántos rosarios había hecho. Para que yo pudiera volver a verlo, tenía que haber rezado un rosario diario. Fue obligatorio si yo quería dirección espiritual con él. Así de drástico. Y fue todo un ejercicio de fortaleza, puesto que yo quería verdaderamente regresar con el Padre Tiberio, pero me puso un requisito que en ese momento me pareció muy pesado. Me parecía que era muy cansado rezar tantas Aves Marías. Y luego el Padre Nuestro, y luego el Gloria, y luego la jaculatoria, y luego nuevamente empezar. Y entonces el Espíritu Santo, que ya sabía y veía todo lo que iba a venir adelante en mi vida, me hizo tener esta intención de esfuerzo y empecé a rezarlo.
con lenguaje de queja, tengo que decirlo, pero a los 7 días yo había hecho 7 rosarios. Y saqué cita para ver a Padre Tiberio, me recibió y me dijo, antes que empecemos la dirección espiritual, dime cuántos rosarios has hecho. Y yo le dije 7. No mientas porque te voy a confesar. Y si me mientes, entonces va a ser doble falta. Yo naturalmente me sentí muy satisfecha, muy satisfecha, porque sentí en mi corazón que era lo correcto. Pero lo que yo desconocía era que la Virgen María me iba a entregar la gracia del rezo del rosario. Un carisma que hay que pedir, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con Dios y con nuestra Madre son gracias, ya lo sabemos. Hay que pedirlas. Y Padre Tiberio me lo dijo así. Pide la gracia de la perseverancia en el rosario. Porque yo le externé que me había resultado muy difícil, que se me hacía muy pesado. Él se sonrió y me dijo, claro que sí, porque todavía no la amas lo suficiente. Como no le tienes un verdadero amor de hija a madre, se te hace difícil rezar el rosario, por supuesto. Pero ese amor va a ser un don que nuestra Madre te va a entregar si tú perseveras en el rezo diario. Y en algún momento vas a sentir tanta alegría y tanta paz el rezarlo que no vas a querer dejarlo nunca más. Yo decidí obedecer a mi Padre espiritual, atender lo que me decía en dirección espiritual, y lo hice. Y en algún momento, no sé si a los 15 días, 3 semanas, yo sentí esa paz al rezarlo. Ese don que es hermosísimo y tan necesario que es tener paz en el corazón, lo recibí en el momento en que la Virgen María me hace esta entrega. Estoy hablando del rezo del Santo Rosario y quiero dar la bienvenida a Eva Angulo Balán. Gracias por conectarte. Luis Felipe Tun, que es quien me hizo el favor de invitarme. Muchas gracias a ti, mi querido amigo, por esta invitación. Es un gusto siempre hablar de la Virgen María. Y es un privilegio además. Siempre he dicho que tengo el apostolado más hermoso de todos, que es hablar de María, darla a conocer. Este es el carisma que Dios me entregó. Y en 16 años he perseverado en darla a conocer a través de conferencias, a través de la promoción directa del rosario como ahora mismo. Pero sobre todo he perseverado en 16 años en rezarlo por lo menos una vez al día, pero si hay necesidad podrán ser 2 o 3. Hoy es una necesidad de mi alma el que yo rece e invoque la protección e intercesión de la Reina del Cielo. Los enemigos de la religión católica, dice don Alfonso María de Ligorio, han dicho y siguen diciendo horrores contra el Santo Rosario. Pero todos los católicos han experimentado y siguen experimentando día por día los extraordinarios favores divinos que consiguen haciendo esta santa devoción. Y fíjate lo que dice el santo. ¿Cuántas personas han logrado verse libres de pecados y de malas costumbres al dedicarse a rezar con devoción el Santo Rosario? ¿Cuántos hay que desde que están rezando el Rosario a la Virgen María han notado cómo su vida ha mejorado notoriamente en virtudes y en buenas obras? Son muchísimos los que por haber rezado con toda fe su rosario lograron obtener una buena y santa muerte y ahora gozan para siempre en el cielo. Ojalá leyéramos algún libro que hable de las maravillas que se consiguen al rezar el Santo Rosario. Fíjate que uno de los vicios, te lo voy a comentar, que me quitó el rezo del rosario y que la verdad me gustaba muchísimo era fumar. Yo fumaba muchísimo. Mi papá, en paz descanse, empezó a fumar desde los 11 años.
Era el más chico de 18 hermanos. Mueren 9, quedaron 9. Y él era el más chico. Pues entiendo que no había una atención, no había el tiempo, ¿no? de atender a 9 hijos. El caso es de que él empezó a empezó a fumar a los 11 años. Y ese vicio, pues naturalmente lo vivimos en casa. Y pronto aprendimos, mi hermano y yo, a fumar. Y en algún momento fue una necesidad para mí hacerlo. Fumé muchísimos años, muchísimos. Era algo que además disfrutaba. Pero un día, hace como 15 años, más o menos 16, se presentó una situación de salud muy grave con mi papá, un cáncer, y entonces yo tenía 2 amigas que eran muy, muy espirituales, muy devotas, y me dijeron: Gaby, vamos a pedirle a la medalla milagrosa que sane el cáncer de tu papá. Vamos a dejar de fumar 1 año y vamos a esforzarnos en el rezo del rosario. A mí al principio no me pareció buena idea porque yo no quería dejar de fumar, esa es la verdad. Pero mi padre ya tenía una traqueotomía y estaba muy mal. Ellas decidieron tomarlo como asunto personal y dejaron el cigarro y empezaron a rezar el rosario. Viendo esta iniciativa para salvarle la vida a alguien que no era familiar de ellas, pues no hizo más que obligarme a hacerlo a mí también. Y decidí unirme a esa propuesta maravillosa, porque lo era, y dije: muy bien, vamos a dejar de fumar 1 año y le vamos a pedir a la medalla milagrosa ese milagro. Y empecé con el rezo del rosario y empecé a pedirle la sanación. El resultado fue que efectivamente el cáncer se fue. La Virgen María, a través de la advocación de la medalla milagrosa, me obtuvo ese milagro. Era algo increíble, porque tenía 2 tumores. Ya había tenido quimios, radiaciones y tenía la traqueotomía. Todo eso se acabó. Pasó 1 año, claro, de tratamiento, pero él se alivió. Murió este año apenas y murió de otras cosas, no de cáncer. La Virgen María escuchó ese ofrecimiento que al inicio hice yo no muy convencida, pero que después lo hice con amor. Pasando el año, yo decidí no volver a fumar. Mis amigas volvieron a fumar. Yo ya no. Si ya había logrado erradicar ese mal hábito de mi vida, ¿para qué tomarlo nuevamente? Entonces son muchos años que gracias a la medalla milagrosa dejé el tabaco y estoy contenta, muy contenta con esa decisión. El rosario siempre te va a ayudar a superar obstáculos. El rosario, es decir, campo de rosas o campo de perfumes, dice el padre Félix de Jesús Ruller en un libro muy hermoso que te voy a mostrar, que tengo añales con él, está súper viejito, María. Si lo puedes buscar y quieres conocer a la Virgen María, compra este libro de María. Y dice aquí: de las víctimas antiguas, dicen los libros santos, que Dios las recibía como un suave perfume, y nosotros pedimos a Dios que así reciba nuestra gran víctima eucarística como un perfume suavísimo. El incienso que llena los incensarios de los ángeles en la visión de San Juan simboliza las oraciones y la intercesión de los santos. Era pues natural que una oración tan excelente como el Rosario de María tomara su nombre de la rosa, de la más hermosa y de la más perfumada de todas las flores. De aquí el nombre de rosario. Es una rosa espiritual. Y la Virgen María en las letanías lauretanas dice rosa mística.
Bienvenida Nidia Blanco, Ofelia Castro. Dice Ofelia, interesante. Gracias Ofelia por conectarte. Cuando nosotros nos adentramos en esta devoción, te aseguro que no quedarás defraudada o defraudado. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Este libro, Ofelia, lo puedes buscar en internet. Yo lo compré hace 16 años más o menos. Es muy viejito, pero puedes buscarlo en internet. Y ya ahí te lo podrán hacer llegar. No sé ahora quién lo venda o a lo mejor en alguna librería católica. Creo que lo podrías encontrar, pero ya es un libro pues de muchos años, pero muy valioso. Entonces, cuando nosotros nos decidimos amar a María, debemos de hacerlo con toda perseverancia, con toda conciencia y decir, no me voy a desanimar, no me voy a desesperar, voy a rezarlo. Hay muchas personas que me dicen, pero yo no lo sé rezar. ¿Cómo se reza? Compra un librito o métete a internet. Ahora es la cosa más fácil, consigues todo por internet. Pon rezo del rosario y entonces ahí te va a explicar cómo se reza. Es de lo más sencillo. Padre nuestro, dices los misterios que tocan, por ejemplo, hoy es viernes, son los dolorosos. Martes y viernes meditamos en la pasión de nuestro Señor Jesús. Fíjate, lunes y sábado son gozosos, la infancia de Jesús, el nacimiento de Jesús. Los jueves luminosos, instituidos por el Papa Juan Pablo II. Y miércoles y domingo son gloriosos. Aquí entra la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús al cielo, la venida del Espíritu Santo. A través de cada misterio, a través de la meditación diaria, te adentras en el Evangelio, te adentras en la vida de Cristo. Por eso, cuando nosotros decimos María, María dice Jesús. La Virgen María es el camino más cerquita, más cortito, más exacto para llegar al corazón de Dios, porque ella tiene un vínculo indisoluble con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es la hija predilecta de Dios Padre, es la madre del hombre Dios y es la esposa indisoluble del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando nosotros rezamos el rosario, estamos amando más a Dios, estamos amando más a la Santísima Trinidad. Y entonces, si tú eres católico, eres católica y quieres ser mariano, esta es la forma. No trayendo una medalla, porque Padre Tiberio también me dijo algo más. Yo traía una medalla, a las personas que se acaban de conectar, yo conté hace un momento que traía una medalla de Guadalupe muy linda, pero yo no rezaba el rosario, ni siquiera lo conocía. Y entonces, cuando él se entera que yo no rezaba el rosario, pero sí traía una medalla, se me quedó viendo y con aquel carácter que tienen algunos italianos, muy fuerte y muy directo, me dijo, traes una medalla al cuello, pero no rezas el rosario. ¿Eres católica? Sí, padre. Eres hipócrita. Le dije, ¿cómo? Yo casi no podía creerlo. Y me dijo, Padre Tiberio, eres hipócrita. ¿Cómo te cuelgas una medalla al cuello y no le rezas ni un rosario al mes? A mí no me vengas a presumir tus medallas de la Virgen María si eres incapaz de tomar un rosario y rezarle por lo menos uno al mes. Se me quedó viendo muy fijo, era muy blanco y se puso rojo y me dijo, si tú quieres dirección espiritual conmigo, vas a ser mariana. Si tú no obedeces que reces el rosario diario, no te quiero volver a ver aquí, porque yo tengo mucho trabajo y no voy a perder el tiempo con alguien que no quiera conocer a María. Así fueron sus palabras. En la primera ocasión que lo vi. De manera que me esforcé y recé 7 rosarios.
y regresé a la semana. Y esa semana fue otra semana y otra semana y otra semana y así pasaron 13 años. Y gracias a la devoción a María, gracias a Padre Tiberio, llegué a los medios de comunicación católicos para dar a conocer a María. En la radio, estuve en la televisión en un canal católico muchos años y ahora a través de las redes. Cuando la Virgen María te entrega el carisma mariano, prepárate, porque algo te va a pedir. Yo ya conozco hoy cómo trabaja nuestra Madre. Cuando ella pone su mirada, o como dice el Nican Mopogua, la señora que mira para todos lados. Cuando la señora mira a un alma, le va a hacer llegar lo necesario para que esa persona la conozca. Y si la persona es dócil a su llamado, la Virgen María la va a poner a trabajar. Y te aseguro que será un apostolado o una vida espiritual que va a llenar de gozo tu alma. Aunque tengas problemas hoy, y seguramente muchos problemas, te aseguro que los vas a empezar a superar uno a uno. Son 16 años que lo rezo y lo promuevo y predico a María. Sé perfectamente el efecto del rosario en la vida de cada persona. Dice Rocío Esmeralda, gracias por la explicación para las personas que no lo sabían. Muchas gracias, Rocío. Hay tantas cosas que desconocemos. Y André Frossard, un gran teólogo, dirá en algún momento que amar a María es ser inteligentes espiritualmente. Imagínate, amar a María es ser más inteligente. Porque si la amas a ella, vas a amar de una manera perfecta a Dios. De una manera perfecta. No a medias. No, de una manera perfecta. Porque María es el caminito corto y derechito que nos lleva a Dios. ¿Qué te está haciendo falta en tu vida hoy? Todos tenemos problemas, ¿eh? La vida no es lineal, tiene altas y bajas. Y todos tenemos días difíciles, muy difíciles. Días buenos, muy buenos. Pero en los días buenos como en los días malos, toma el rosario. Si estás contenta, reza el rosario. Si estás enojada, reza el rosario. Si estás triste o preocupada, reza el rosario. Si no tienes fe, reza el rosario. Si te da flojera ir a misa, reza el rosario. Si tienes años que no te confiesas, reza el rosario. Reza el rosario a tiempo y destiempo, porque en algún momento tú vas a recibir un regalo en tu corazón que con nada se paga, que es la paz de Dios, la certeza de que Dios está contigo a través de la Virgen María. La rosa es símbolo de María, a quien la Iglesia invoca en las letanías lauretanas con el título de rosa mística. También simboliza a Jesús. Cuando la esposa del Cantar de los Cantares, interrogada por las hijas de Jerusalén, les dice cómo es su amado, afirma que es cándido y rubicundo. Ahora bien, esos dos colores, blanco y el rojo, combinándose, forman el color propio de la rosa. Rojo y blanco. Y con razón se afirma de Jesús, el Verbo de Dios hecho hombre, que es cándido y rubicundo, pues estos dos colores representan sus dos naturalezas, la divina y la humana. Es blanco porque es Dios, es rojo porque es hombre. La blancura simboliza la divinidad, que es pura luz. Lo encarnado simboliza la humanidad, porque el primer hombre, Adán, fue formado de barro que es rojizo. Es blanco porque es el Pontífice Supremo, santo, inmaculado, separado de los pecadores, más elevado que los cielos. Y es rojo a la vez porque viene a la tierra para ser víctima, el verdadero Cordero de Dios,
cuya sangre será derramada por la salvación del mundo. Fíjate cómo el rezo del rosario nos adentra en el misterio divino. Rezar a María no es una devoción más, es la devoción. Después de la Santa Misa, esta es la primera devoción que deberíamos de tomar. Primeramente la Eucaristía, asistir a misa. Querida familia de Ícono, asiste a misa, reconcíliate, recibe la Eucaristía. Y después, antes de que tengas otra devoción, toma el rosario. Profundiza en los misterios de cada día. Entérate de todo lo que Dios ha hecho en el corazón de miles y miles de almas que han estado a lo largo de lo que el mundo es mundo. Entérate por qué grandes santos han amado y predicado a María desde siglos atrás. ¿Por qué María es tan grande? ¿Por qué María es llamada la Panagia, la Toda Santa? Todo esto lo vas a ir comprendiendo cuando vayas rezando el rosario. Cuando lo vayas amando y para ti sea una necesidad, entonces vas a entender por qué la Virgen María es tan importante para la economía de la salvación de todo el género humano. Y cuando tú sientas ese amor tan grande por María, y cuando tú tengas la certeza de que todo lo que estés pidiendo a través del rosario ya fue escuchado por ella, es entonces cuando tú habrás recibido ese carisma. Y cuando lo recibas, le vas a dar gracias a Dios y a María porque te lo entregaron. Porque es una confianza que nuestra Madre deposita en el alma humana para ver que esta persona la dé a conocer a los demás. Y entonces cuando tú seas devoto o devota de María, la gente te va a empezar a pedir curiosamente intercesión. Y te van a decir, oye, tengo un problema, ¿puedes pedir por mí? Y tú le vas a decir, ya, claro que sí, voy a pedir por ti a través del rosario. Y cuando tú lo reces, empiezas a pedir por todas esas necesidades de las personas que se han encomendado a tu oración. Y lógicamente pides por lo propio, pide por todo lo que te hace falta, por esas necesidades que tienes materialmente hablando, espirituales, psicológicas, por ese familiar, por ese problema que tienes dentro de tu matrimonio o con algún hijo. Y hay que tener paciencia, porque no vamos a querer apresurar las cosas, todo llega en su momento. Hay un tiempo para todo, dice Siráside, un libro de sabiduría. Hay un tiempo para todo bajo el sol. Hay que tener paciencia. San Benito Abad dirá, ora et labora. Reza y trabaja. Reza y sigue haciendo tu vida. Presenta todo en el rosario y dedícate a hacer lo que sigue. Confía, confía. Padre Pío le decía el arma y le pedía a sus hermanos, tráeme el arma. Y algún monje le dijo, ¿cuál arma, Padre Pío? El rosario. Tráeme el arma. Porque por medio del rosario se combate al enemigo, se combate a Satanás, pero también te puede obtener a ti que empieces a tener mayores virtudes, porque todos tenemos defectos, todos tenemos sombras en nuestro carácter, ¿verdad? De algo se queja la gente que vive con nosotros, de algo se queja de tu personalidad. Esos son defectos. Por eso Aristóteles dirá en algún momento, para que el hombre sea feliz, deberá de ejercitarse en las virtudes. ¿Y qué es una virtud? Es un acto bueno, repetido constantemente. Cuando tú tomas el buen hábito de rezar el rosario, todo va a suceder en tu entorno, te lo aseguro.
Cuando tú te decidas a amar a la Virgen María, no te asombres de lo que empiece a suceder a tu alrededor. Claro que no. La Virgen María como mamá pone orden donde hay desorden y empieza por el corazón de la persona que lo empieza a rezar. Es como las mamás, cuando vamos a hacer limpieza, se barre y se saca la basura. No la acumulamos adentro de casa, ¿verdad? Queremos dejarla fuera. Entonces se barre, se trapea y ahí va la basura para afuera, a la calle. Bueno, pues en el orden espiritual, la Virgen María hace exactamente eso. Saca la basura que tenemos en el alma y en la mente. Entonces, el primer cambio empieza contigo. La primera transformación, lo primero que se va a mover, lo primero que se va a empezar a reconstruir, eres tú. Cuando lo empieces a rezar. No te asombres de lo que pueda pasar. Y quizás en algún momento alguien que te conoce bien diga, ¿cómo has cambiado? Oye, ahora te veo mejor. Veo que tienes como más paz, como que andas más tranquila, como que ya no te enojas tanto o como que ya no lloras de todo. El rosario trae calma al alma. Porque estamos pidiendo una intervención del cielo a través de María, que es la reina. Fíjate bien. El Santísimo Rosario es como un resumen de todo el dogma, de toda la moral y de todo el culto de nuestra religión. Las oraciones vocales que lo componen, que es el Padre Nuestro y el Ave María, contienen en su brevedad todo lo que un alma cristiana puede legítimamente esperar y pedir, como lo enseña el Catecismo Romano. La salutación angélica, el Ave María, es la mejor sonrisa que Dios ha enviado a la tierra. Con ella le recordamos la fe, la humildad, la obediencia, la pureza y el amor de esa criatura, su predilecta entre todas, María. Le recordamos lo que María le debe, su cuerpo, su sangre, su corazón, sus lágrimas, instrumentos todos de nuestra salvación. Le hacemos presente, en fin, nuestra fe en el misterio que se realizó en esa Virgen bendita y en todas las consecuencias que nos trajo el consentimiento que ella dio a la encarnación del Verbo Divino. ¿Quieres recibir mayores bendiciones en tu vida? ¿Eres esposa? Yo soy esposa y mamá. Mi esposo y yo hemos cumplido 32 años de matrimonio. Tengo 2 hijos, María Fernanda de 25 y Enrique de 23. Y he visto en los últimos 16 años de mi vida todo lo que la Virgen María está haciendo. Y cómo sigue ordenando y sigue poniendo todo donde debe de ser. Rocío Esmeralda dice, tuve la dicha de conocer al Padre Tiberio y todo el día nos invitaba a rezar el rosario, un gran sacerdote. Así es, Rocío. Fue un gran sacerdote, Padre Tiberio, que hoy desde hace ya unos años está en el cielo. Y cuando a él le faltaba un poquito para morir, unos 2 meses, recuerdo muy bien sus palabras. Me dijo, mira, Gaby, pronto me voy a ir. Cuando yo me vaya y llegue al cielo, le voy a pedir a Jesús que te ayude. Y ahora sí yo voy a poderte apoyar más, porque lo que yo haya hecho contigo en todos estos años fue limitado. Pero cuando yo llegue con Jesús al cielo y conozca a la Virgen María, le voy a hablar de ti. Y te aseguro que voy a interceder desde el cielo por ti. Y en 6 años que tiene que falleció, lo ha hecho. Padre Tiberio sigue intercediendo por mí y me sigue ayudando a continuar. Rocío Esmeralda dice, gracias, me encanta tu explicación, amo a María. Muchas gracias, Rocío. Yo también la amo muchísimo. Es mi madre
y siempre le pido que me permita trabajar para ella hasta el último día de mi vida. Y le digo como le dijo Bernardo de Claraval, todos los días que rezo el rosario en esta habitación, aquí en mi casa, yo le digo a la Virgen María, no me borres jamás de tu servicio, Madre. No me borres de tu servicio. Permíteme perseverar en el rezo del rosario hasta el último día de mi vida. Y yo espero que así sea. Hemos llegado al final de esta transmisión. Ha sido un gusto estar con ustedes a través de esta página tan bonita, Icono. Gracias a Luis Felipe Tun, mi querido amigo, que me ha hecho la invitación. Mi nombre es Gaby Hernández de Alujas y de verdad te agradezco que te hayas tomado este tiempo en medio de toda tu agenda para aprender un poquito más sobre la Virgen María. Me gusta cerrar cada reflexión que hago, cada conferencia con una oración muy bonita que te voy a dar a conocer. A lo mejor ya la tienes presente, a lo mejor no. Quería mostrarte una imagen, pero creo que no la tengo. Sí, mira. Vamos a rezar la oración a la Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, la calamidad y la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Paz y bien para ti y toda tu familia. Hasta luego. Muchas gracias, Ofelia. Gracias a los que me pudieron acompañar. ¿Y sabes qué? Antes de irme, comparte este material en tu página o con algún grupo de oración. Ayúdanos a que Icono siga creciendo. Muchísimas gracias. Paz y bien.